8:45 en este miércoles. Vamos a continuación a escuchar la participación y el comentario de nuestra compañera Julieta Tejada. Muy buenos días. Muy buenos días, José Luis Mendoza y Cervantes. Los buenos días para don Bienvenido Rodríguez Durán, Bienvenido Rodríguez León, doña Isabel Rodríguez y con ellos a todo el equipo de la parte técnica y de producción que hace posible cada día este gobierno de la mañana. Los buenos días a don Álvaro. Como cada día, mi abrazo y mis afectos y mis deseos de pronta recuperación. Los buenos días a mis compañeros aquí en cabina, a mi compañera Susana Gotró. Los buenos días al país. Miren, señores, a propósito que en estos días ha estado saliendo de nuevo el tema de la discapacidad, de las personas que tienen algún tipo de discapacidad en el país. Incluso vi que hay una fundación que está llamando a una caminata me parece que para el día 26, para pedir que se aplique la ley que existe sobre la discapacidad, que es la ley 5-13. Esa ley, que es de la autoría del senador Félix Bautista, es una ley que ya tiene del 13 al 22, estamos hablando de 9 años. Una ley que se promulgó a principios del año 2013, me parece que en enero del año 2013, una ley que ya está reglamentada. Es una ley que derogó otra que había anterior a ella y pues robusteció todos los mecanismos para que estas personas que tienen algún tipo de discapacidad en la República Dominicana real y efectivamente recibieran desde el Estado la protección, se les reconociera en sus derechos establecidos en la propia Constitución de la República. Es la Constitución de la República del 2010 que dice que la República Dominicana es un Estado de derechos, un Estado social y democrático de derechos. Y eso pues no excluye a ningún dominicano, no importa las condiciones que tenga este dominicano, no importa sus condiciones socioeconómicas, no importa su nivel educativo, no importa si tiene algún tipo de discapacidad. Y siguiendo esa visión y esa declaración de Estado que es la República Dominicana, bueno, pues el senador Félix Bautista en el 2013, antes del 2013, en el 2012, trabajó este proyecto de ley, logró que fuera promulgado en el 2013 y es esta ley la que crea el CONADIS. El CONADIS, que es el Consejo Nacional de la Discapacidad, como el órgano que estaba llamado a velar porque esos derechos establecido en la Constitución para las personas con discapacidad pues fueran garantizados y garantizarlo pues a través obviamente de políticas públicas, de la articulación de políticas públicas que fueran pues en esa dirección, de manera que este segmento de la población no quedara excluido como pasaba hasta ese momento. Y también es la propia ley que crea los CAID, que son los Centros de Atención Integral a la Discapacidad, precisamente como mecanismos para que estas personas pues pudieran tener allí todas las atenciones de médicas especializadas, de terapia. Incluso se estableció allí que en principio deberían ponerse a funcionar después de un levantamiento que se hizo de las necesidades por regiones que habían en cuanto a la cantidad de personas con algún tipo de discapacidad, que se pusieran a funcionar unos 9 CAI. Por eso ustedes recordarán que inicia la construcción de estos centros, se logran construir y poner en operación 3 centros y se inicia un cuarto centro que al momento de asumir
en el 2020, pues el gobierno del cambio, el gobierno de Luis Abinader, estaba ya en su fase final de terminación. Un centro que tenemos desde aquí todos más de casi año y medio abogando porque este centro pues se concluya. Lamentablemente, hasta el día de hoy no se ha concluido, no se ha podido poner en operación un centro que, de acuerdo a las propias autoridades, cuando lo recibieron, pues estaba en una fase de construcción por encima del 90%, 95%, es decir, que era muy poco lo que había que hacer para que este centro, terminar este centro y real y efectivamente que ponerlo a funcionar, y pues dar un servicio en esa población de Santo Domingo Este, que tiene una gran demanda. Nosotros hemos visto aquí un sinnúmero de llamadas, de publicaciones, las personas llamando a los medios de comunicación, llamando aquí a la Z para que nosotros podamos intervenir, ayudar, ser voz para que este centro se concluya. Bueno, el centro no se ha concluido. Me imagino que si hace un año y pico habían, digamos que escollos para terminarlo, ahora habrán más, porque un centro que ya tiene casi 2 años ahí, es mucho más lo que habrá que hacerle ahora. Ahora habrá que invertirle mucho más que si se hubiese inmediatamente, se asumió el poder en agosto del 2020, las autoridades hubiesen arrancado con ese centro y hubiesen continuado la parte que faltaba. El asunto es que faltarían todavía unos 5 CAIMAT a nivel nacional para completar esos 9, que en principio pues se estableció que en la ley para que se empezaran a funcionar. Pero ¿qué es lo que vemos? Una ley del 2013. Vemos que incluso hemos visto algunos proyectos nuevos, algunas iniciativas de algunos legisladores que también están presentando una ley que tiene que ver con las personas con autismo. Pero el autismo es una discapacidad dentro de muchas situaciones que tiene una población que en el 2013, cuando se aprobó la ley, de acuerdo a el censo que se hizo, habían unas 700,000 personas en este país con problemas de discapacidad, principalmente niños. Ahora bien, yo estoy casi segura que ese número ha aumentado y por mucho. Ha aumentado y por mucho porque han pasado 9 años. Pero supongamos que tomando ese número de 700,000 personas, eso es un equivalente más o menos a un 9% de la población. Eso es mucha gente. Esos son muchos dominicanos y dominicanas que en estos momentos no tienen la protección del Estado, o por lo menos no la tienen de la manera que deberían tenerla. Porque más allá de que no se ha ido avanzando en la construcción de nuevos CAIS, también sabemos que ha bajado mucho la capacidad de atención que hay en esos 3 que están operando. Pero Julieta, agrégale ese porcentaje el entorno familiar. Porque ese niño, esa niña, tiene un padre, tiene una madre, tiene hermanos, y todo el grupo familiar queda afectado. Y esos centros no solamente han venido a aligerar un poco la carga en términos de cuidado que tiene un niño especial, la carga económica también, sino también a permitir que esas personas puedan, los del entorno familiar, dedicarse de alguna manera también a alguna otra labor productiva. A medida que ese niño tiene atención apropiada, que evoluciona, en los casos que evolucionan, bueno, pues también la familia tiene una carga menor directa en términos económicos y luego también puede dedicarse a otras labores productivas. Eso es así, gracias por tu aporte, Manuel. Es decir, que el impacto que tienen estos centros en el entorno familiar
pues va mucho más allá de el que podría tener específicamente con las personas que están siendo tratadas, es decir, con las personas que tienen la discapacidad, que ya dijimos que rondan unos 700,000 dominicanos y dominicanas. ¿Qué ha pasado durante estos 9 años? ¿Qué ha pasado con el CONADIS durante estos 9 años? Señores, no ha habido tampoco, y hay que decirlo, si bien es cierto que se avanzó y que es importante el esfuerzo que se hizo con los CAIT que se construyeron, el CONADIS nunca ha tenido desde el Estado la subvención, el presupuesto que necesita para hacer su trabajo. Porque esto no es solamente un tema de que vamos a hacer los centros para que aquellas personas con algún tipo de discapacidad vayan a ellos y nosotros darle el servicio como Estado. Sí, hay otros aspectos importantes que tiene que llevar a cabo el CONADIS, que realmente no ha tenido, no ha cumplido con ese mandato de la ley. Ahora, no podemos tampoco cargarle todo el dado al CONADIS y a los diferentes pues incumbentes que ha tenido, personas que ha estado ahí al frente. Sí. Tampoco desde el Estado ha habido un verdadero apoyo, señores, y este apoyo no es establecerlo en leyes, ni en reglamentos, ni en normas, es un asunto de presupuesto. Es un asunto de presupuesto. De nada vale que nosotros digamos que estamos comprometidos con la protección a las personas con discapacidad, porque nosotros somos un Estado de derechos y todo dominicano es sujeto de unos derechos que están contemplados ahí, como por ejemplo la salud o como por ejemplo el derecho a no ser excluidos, cuando no le damos los suficientes recursos a las instituciones que están creadas para eso. Entonces, si bien es cierto que el CONADIS no ha tenido su mejor desempeño, también se debe en gran medida a la falta de apoyo de los gobiernos. Y esa es una realidad que está ahí. Ahora, eso se agrava porque si de por sí ya al CONADIS no le damos el suficiente apoyo que se requiere en términos presupuestarios, y proyectos tan importantes como los CAI tampoco lo fortalecemos, tampoco seguimos avanzando en ellos. Entonces, definitivamente que todo se queda en teoría, en discurso y en papeles. Llévatelo, Cundo.